Las dulas son las que acompañan, las que cuestionan los modelos de salud y hacia dónde estamos llevando este ecosistema. Te invito al siguiente Congreso Mexicano de Medicina de Estilo de Vida. Se llevará a cabo en Ciudad de México en el mes de junio. Para más información ve a congresoamed.org. Creo que nos cuesta mucho trabajo admitir que nuestros patrones de consumo son nocivos, porque todos los vemos como necesarios. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Manuel Rosenberg es emprendedor social y cofundador de Ana Care, plataforma de salud centrada en cuidadores. Ha liderado proyectos en educación, medio ambiente y salud, con estudios en Columbia y el MIT. Fue reconocido como Emprendedor Social del Año 2025 por el Foro Económico Mundial con sede en Davos y es fundador de Camino a Copalita. En este episodio exploramos con Manuel la tensión entre el impacto personal y el colectivo, entre el éxito medido por el dinero y el valor de cuidar a otros y al planeta. A través de historias que van de una servilleta manchada de chilaquiles hasta caminatas de 9 horas por la sierra, hablamos de consumo, culpa, privilegio, comunidad, muerte y dignidad. Manuel cuestiona la palabra espiritualidad y comparte su mirada sobre el cuidado como columna vertebral de la salud y propone una forma distinta de vivir la ciudad, el trabajo, la naturaleza y los vínculos. Este episodio es una invitación a soltar lo innecesario, reconocer nuestras interdependencias y a recordar y sentir lo que siempre hemos sabido y sido. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Manuel Rosenberg. Manuel, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Qué placer, Víctor. A ver, me estaba acordando la primera vez que te vi y normalmente no te acuerdas de cuando ves por primera vez a alguien, pero fue una noche en casa de Daniel y Sari, estábamos ahí en la terraza y me intrigaste, o sea, como que vi que alguien estaba muy callado, pero como muy presente, como cuando ves a una persona como observando el fuego, ¿sabes? Como que está absorta en sus fantasías, pero también está muy presente. Esa es la presencia que me reflejaste y se me quedó muy clavado. Y la verdad, por eso es una de las razones por las que quiero hablar contigo, porque quiero escucharte, porque eres una persona reservada y al mismo tiempo tienes mucho que ofrecer y reflexionar. Y bueno, hermano, pues es un privilegio estar contigo. Gracias por aceptarlo. Gracias. Y la verdad, le diste un spin muy positivo. Normalmente dicen, ¿quién es ese mamón que nada más nos está juzgando a todos? Mi mirada algo así proyecta, pero creo que tú lo leíste mejor. Estoy poniendo atención, estoy presente y pues ya cada quien con sus inseguridades lo interpreta como quiere, ¿no? 100%, 100%. Y digo, también, mal que bien, te ubicas con las personas en base a quiénes son sus amigos. O sea, tú estabas ahí en casa de unos amigos y pues por alguna razón estás ahí. Entonces también dices, pues, o sea, ya traes algo de contexto y dices, bueno, pues él es alguien querido por mis amigos. Entonces también eres más generoso tal vez con el juicio. Puede ser, pero igual, de cualquier forma, gracias por haber sido tan generoso. Sí. No, gracias a ti. Y bueno, a ver, por ahí me chismeó alguien que, bueno, tú estudiaste matemáticas aplicadas en Columbia y que vendiste juegos a casinos en Las Vegas. A Sí, ver, ¿qué es eso? este, uno de mis mejores amigos muy queridos, Alex Pasi, me habla una noche desde Las Vegas, borrachísimo. Oye, ¿tú sabías que los juegos que alguien juega, alguien es dueño de ellos? Alguien es dueño de todos los juegos que jugamos y le pagan regalías. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cómo no hemos inventado un juego? Esta es una llamada a las 3 de la mañana, pero me dejó pensando y dije, oye, o sea, ¿por qué no podríamos inventar juegos nosotros? Y le tomé la palabra y al otro día que él estaba crudo, le dije, ¿cuándo nos vemos en México y de esas ideas que nos empezamos, pudo haber sido una risa de 5 minutos y nos tomamos muy en serio y nos reunimos en México y los dos éramos pues muy fanáticos de los juegos de mesa. Él pues mucho más dedicado que yo, pero nos pusimos a diseñar todas las ideas que teníamos de cómo sería un juego increíble para casinos, que te hiciera pensar, que estuviera creativo, que fuera diferente. Y de una sesión en la tarde conseguimos a 5 amigos que nos den dinero para ir a patentar el juego, para hacer marketing, para que nos den para nuestros viáticos. O sea, imagínate convencer amigos para que te den dinero para irte a Las Vegas, gratis, ¿no? O sea, que confíen en ti.
Y 5 amigos confiaron en nosotros. Y insisto, o sea, de un chiste de una noche de borrachera, patentamos el juego Tequila Poker. Fue el primer uso de mi carrera universitaria porque para que te permitan tener un juego en Nevada, tienes que hacer un análisis matemático que demuestre que la casa tiene una ventaja, pero una ventaja de exactamente 2%. Y entonces pues, hice todo el análisis matemático, lo presenté ante la comisión, tuve que presentarme ante pues, o sea, todo el gobierno de Nevada, nos autorizaron el juego, hicimos el marketing y después, literalmente con un portafolio en mano, nos fuimos casino por casino a licenciar nuestro juego. Y el primer casino que nos la creyó fue el Hard Rock. El Hard Rock Casino de Las Vegas tuvo nuestro juego ahí y ahí nos dio, o sea, pues justificó toda nuestra ludopatía porque lo transformamos en un negocio. Oye, ¿y cómo consiguieron la cita con el gobierno de Nevada? O sea, cualquiera puede ir ahí a decirte, traigo algo. Sí, sí, sí. Llenas una aplicación y ciertos documentos. Tienes que presentar el análisis matemático que hiciste antes. Y entonces ya para cuando te reciben ante el panel ya vieron el análisis matemático y te lo creyeron o no. O sea, Este, parte de la chamarra que traes puesta fue pagada con regalías de Tequila Poker. una parte muy chiquita porque la verdad las regalías fueron anecdóticas. Pero si quieres seguir en esta línea, o sea, se pone chistoso porque pues dentro de la comunidad judía, pues dos chavos de 23 años que hayan inventado un juego de póker y lo hayan logrado meter a Las Vegas, hizo algo de ruido en esta pequeña burbuja. Y pues mucha gente dijo, oye, yo también podría hacer eso, yo también podría inventar juegos, pero no entiendo nada de eso del análisis matemático, no entiendo eso de yo no hablo inglés, yo no me podría presentar frente al gobierno de Nevada. Y entonces nos contrataron de consultores para otros juegos. Y la hago breve, pero la cuento porque la anécdota es buena. Entonces, la primera persona que nos contrató para ser su consultor de juegos, además dice, además quiero que sean mis socios. Estábamos en Claims, en una servilleta con salsa de chilaquil manchada, escribe, yo le doy a Manuel Rosenberg y a Alex Pasi el 15% de mi juego. Y me da la servilleta. Y la guardo en un cajón. Un año después, ¿qué crees? Ya logré vender mi juego a un casino en Las Vegas. Y entonces nos enteramos en los círculos de jugadores de póker que pues todos pensaban, no, este tipo sí se va a volver multimillonario, no, impresionante el juego que inventó. Y entonces nosotros sabíamos pues lo difícil que es ya que estás ahí en las redes realmente venderlo. Dijimos, pues, seguro alguien se va a interesar de nuestro 15%. Y logré vender la servilleta que dice que yo tenía el 15% por un monto que pagó mi vida un par de años, mi vida entera, Ok, a cambio de una servilleta con salsa de chilaquil. qué belleza. Y nada más, el tipo que recibió la servilleta le habló al dueño y le dijo, oye, aquí tengo una servilleta, alguien que me está vendiendo su 15%. ¿Me lo tomas como bueno? Si te quieren vender su 15%, están en su derecho. Y ya Órale. con eso vendí una servilleta chilaquileada que me mantuvo Está un par de... cañón que haya respetado también ese acuerdo, ¿no? Increíble, Qué increíble. Eso es, increíble. o sea, súper honorable, súper honorable. Sí, sí, sí. Me encanta, me Entonces, encanta. no. Detrás de los juegos de azar y de la ludopatía y de las adicciones y de todo lo que conlleva el póker, también hay honrabilidad. Sí, sí, sí. No, bueno, no me imaginé que se iba a ir por aquí la conversión, pero, o sea, pues la verdad, o sea, en su momento, o sea, se me hizo el logro más grande de mi vida, vender una servilleta sucia por un monto tan bueno. Y sí, y digo, nada más como epílogo, cuando le estoy vendiendo la servilleta, me dicen, oye, Manuel, ya seguro, ya no te vas a echar para atrás. No, no me voy a echar para atrás. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué eres tan pendejo? Y le digo, ¿cómo? No, esto va a valer millones, o sea, ¿cómo me dejaste ir la servilleta? Y yo le dije, oye, pues ya es un hecho, ya es un hecho, no te vas a echar para atrás tú sí. ¿Por qué eres tan pendejo tú? O sea, me compraste una servilleta y le crees a alguien que su juego va a valer millones de dólares, pero le dije, pero ¿sabes qué? Te deseo con todo mi corazón yo ser el pendejo. O sea, deseo que me veas en unos años y me vuelvas a decir que fui un idiota y que no supe medir las cosas. Te lo deseo y que seas feliz y que te vaya increíble. Te lo deseo de todo corazón. Y ya me lo topo 2 años después. Me dice, no, sí, el pendejo era yo. Sabes que este deseo genuino de desearle a alguien que tú seas el pendejo se me hace algo muy existencial, ¿sabes? Es como jue- juego a la vida sabiendo que voy a perder y está bien. O sea, como que afirma mucho tu vitalidad, ¿sabes? Afirma mucho el decir, estoy como conforme con quien soy y con mi presente y no me importa el futuro, cómo voy a juzgar mi presente. Y creo que eso es algo muy valioso. Bueno, o sea, es cierto, y la verdad es, o sea, yo te voy a decir, en los negocios que tengo ahorita,
Yo tengo la política que cualquier persona se queja de mal servicio, devolverle su dinero, o sea, inmediatamente. O sea, me lo tomo muy a pecho, o sea, y va un poco de la mano porque, o sea, yo quiero que todos se vayan contentos de cualquier acuerdo que hicieron conmigo, o sea, que se queden con un muy buen sabor de boca. Entonces a eso se refería, o sea, yo soy el pendejo, tú te fuiste muy feliz, hiciste algo increíble y en paz mental que ahorita pagaremos, cuidamos adultos mayores, cuando nos pagan cada mes, muchas gracias por lo que hacen por nosotros, o sea, que sea un pago que hacen con felicidad, en camino Copalita, que posiblemente platicaremos ahorita. Yo tengo la política que llegando cuando termina la experiencia, cualquier persona, sin tener que justificarlo, que me diga, para mí no valió la pena, le devuelvo el 100% de su dinero en el momento. No lo he tenido que hacer, pero está la política vigente. Me encanta. Ahorita vamos a ir a esos temas. Antes quería preguntarte por qué estudiaste matemáticas. Pues por huevón, porque era bueno, o sea, me salían fáciles las matemáticas. No, la verdad, la verdad era, o sea, sí tengo este lado muy nerd. No solo era bueno, sino, o sea, sí me gustaban, ¿no? O sea, sí, y como la filosofía de las matemáticas y lo que esconden o sea, sí me atraían, por un lado. Por otro lado, en esa época de mi vida que no me conocía yo a mí mismo y pensé que quería ser financiero. Pensé que era una muy buena carrera que me iba a llevar al mundo de las finanzas. Afortunadamente, a mitad del camino me di cuenta, ese no soy yo, no lo quiero. Pero sí, una combinación entre que me gustaban las matemáticas y quería ser financiero, pues me llevó ahí. Creo que al final fue una muy buena decisión. O sea, cuando me dicen, ¿de qué te sirvieron? Digo, además del juego de póker, me ayudaron a pensar de una forma estructurada. O sea, como que siento que cuando hay un problema, ya sea profesional o personal, tengo una forma estructurada de analizarlo que me dio eso la carrera. Entonces, pues, creo que fue una buena decisión, a fin de cuentas. Sin duda. Creo que esa estructuración de mente es algo como muy poderoso, independientemente de los temas y el poder que te da como herramienta, la estructuración mental, la disciplina también, ¿no? Para trabajar sobre un problema y partirlo en pedazos. Y a veces me pregunto, o sea, si yo hubiera estudiado, yo estudié economía también muy rígida en la parte matemática, ¿cómo hubiera sido estudiar otras carreras que también son estructurantes y cómo eso hubiera cambiado mi identidad, mi personalidad, ¿no? eh, no sé, estudiar sociología, que también tiene sus estructuras, estudiar psicología, estudiar arte, ¿no? Que tal vez parecía que no hay una estructura, pero claro que la hay. ¿Qué otra manera de pensar, estructuralmente hablando, te hubiera interesado también estudiar en ese periodo tan fértil de plasticidad cerebral? Interesante verlo así. Yo he pensado, ahora que sé quién soy y sé que me apasiona y sé que me gusta, pienso mucho que yo habría estudiado biología. Si me habría conocido entonces como me conozco ahora. No lo había pensado tanto como la estructura que te da la carrera, sino el área de conocimiento que explora, ¿no? O sea, la vida, básicamente, la naturaleza, la vida. Y como que ahora que me conozco mejor, probablemente habría escogido esa carrera. Háblame un poquito de eso, de la vida, de la naturaleza. Hay un calling, ¿no? Hay un calling que yo veo en ti muy claro, como que eres esta persona de jeans y de corporativos y al mismo tiempo eres un salvaje que necesitas para sobrevivir, el salirte a caminar, el subir una montaña, el dormir bajo las estrellas. ¿Cuándo fue ese primer, así, porque los que crecimos en la ciudad no es obvio, pero a ti te pasó, ¿cuándo fue ese primer llamado que dijiste, a ver, yo soy eso también, yo necesito existir desde ese lugar? Pues, recuerdo un par de momentos muy claros. Uno fue acampando en Lago y Tierra. Lago y Tierra ahora es donde es la escuela de nuestros hijos. Pero un día nos salieron del campamento y nos llevaron al bosque. Según yo, lejísimos. Probablemente ahorita que ya soy más grande me doy cuenta que es posiblemente donde está mi casa, ¿no? Y como que recuerdo que a mí me encargaron la fogata. Mantén la fogata en la noche, ¿no? Y además pasé, o sea, bueno, en mi recuerdo pasé toda la noche cuidando la fogata y así lo recuerdo como el amanecer más hermoso de mi vida. Yo de haber tenido 10 años. Ese fue uno. Y otro momento muy claro, a los 15 años, que fui, este viaje a Israel para conocer el país y una de las noches duermes con los beduinos en el desierto. Y también recuerdo esa caminata en las dunas de desierto con los beduinos y amanecer. Y para mí fue sagrado. O sea, como que recuerdo que para mis otros amigos, ah, ¿para qué nos despiertan a esta hora? ¿Qué?". Y para mí fue sagrado ese amanecer y sentir la arena y el viento. Entonces, esos son dos momentos que recuerdo muy claramente. Pero yo, al igual que tú, o sea, yo tuve una infancia hiperurbana. O sea, pero ni siquiera a parques, o sea, ¿qué te digo? O sea, concreto, concreto, concreto.
Y tuve estos dos momentitos. Cuando me fui a estudiar a Nueva York, pues tuve oportunidades de hacer, ya empezar a hacer caminatas, hice parte del Appalachian Trail y también recuerdo que dije, como que otra vez me descubrí, o sea, yo soy esto, yo tengo que estar en este contacto, tengo que estar en el movimiento, en este flujo con la naturaleza y regresé y empecé así, pero literalmente con un mapa del INEGI, dije, ¿cómo puedo llegar caminando a Valle de Bravo? Y a perderme yo solo en el bosque, pero sin saber qué estaba haciendo, literalmente una brújula y el mapa del INEGI. Ahora ya hay miles de compañías haciendo caminata a Valle, ¿no? De haber sabido que podía cobrar, porque yo invitaba, yo lo hacía así, pues nada más por la emoción que me daba. Y desde entonces siempre estuve buscando estas experiencias que me conecten con la naturaleza. Y sí, el medium para mí es la caminata. O sea, es como yo entro en trances, como yo, o sea, pues conecto con los flujos de la naturaleza. Entonces, para mí sí hay un elemento de estar en movimiento en la naturaleza que me conecta de una forma que, como lo dijiste muy bien, lo necesito y con mucha frecuencia. Se me hace curioso que dices, si me hubieran dicho que se podía cobrar por eso, ¿no? Porque cuando preparábamos el podcast decías que vivías, tu vida la has vivido bajo dos mandatos, el de mamá, figurativamente, y el de papá, ¿no? El de mamá es haz algo que aporte y sirva al mundo, que no necesariamente te haga rico, y papá, haz negocios y hazte independiente y no dependas de nadie, ya sabes. Esa ambivalencia entre quick wins de dinero y por otro lado pensar en dejar un impacto de sentirte orgulloso como residente de la tierra, ¿no? Ese Eh, es mi ajá. batalla constante. Esa es mi batalla constante. Sí. Y yo lo que creo que podemos llevar este podcast es, me encantaría que platicaras cómo se vive esa batalla constante en ti, pero también veo que el tomarse en serio ambas batallas tal vez no son tan antitéticas, no son tan contradictorias en un paradigma mayor, ¿no? En el que el dinero ya se resignifica desde otro lugar. Ahorita podemos llegar a eso, pero ¿cómo has vivido tú esas dos presiones, pulsiones, pasiones que están en la cultura, no nada más en tu familia, y que todos estamos en ese, en esa ambivalencia? Sí. No, y ahorita te contesto, pero sí tienes razón. O sea, al día de hoy ya no lo veo antitético, ya no veo que son dos fuerzas que se oponen. Digo, hoy en día también ya está de moda esto del emprendedurismo social y empresas de impacto, y entonces ya lo logré conciliar de una forma muy buena. Pero no era tan evidente hace veintitantos años que empecé mi vida profesional. Yo empecé en temas de medio ambiente, estudié matemáticas aplicadas, pero hice lo que llaman en Estados Unidos un minor en ingeniería ambiental. Y entonces a mí me llamaba mucho como dejar un impacto en el medio ambiente. Y entonces logré que me contrataran en una consultora ambiental, ¿no? No, pues soy consultor ambiental, pero realmente te das cuenta muy rápido que la mayoría de consultorías ambientales, o las que existían al menos en el 2002, pues están ahí para tramitarle los permisos ambientales a las empresas. O sea, ¿cómo le damos la vuelta a estos permisos ambientales para que ya te dejen? Entonces, como que era de... Ujú. Y como que muchas veces me topaba con esas cosas, como que trata de hacer lo correcto y sí había una decisión, o sea, de veras que hacer lo correcto, te das por aquí, y la gente realmente comprometida con el medio ambiente que conocía no ganaba dinero. Y después estaban los que pues, utilizaban ahí de gancho para esta oportunidad de negocios. Y como que sí me vi frente a esta dicotomía muchas veces. Y a veces escogía un camino y después me daba cuenta que pues no era. En algún momento me dediqué a generar bonos de carbono. Los bonos de carbono es, haces un proyecto que puedes demostrar que gracias al proyecto hubieron menos emisiones, algún organismo certificador, en mi caso eran las Naciones Unidas, acredita que gracias a tu proyecto hay X menos toneladas de carbono en el ambiente, te dan esos bonos y tú le vendes los bonos a una empresa que tiene que reducir sus emisiones. Suena preciosísimo, ¿no? Oye, yo ayudé en este proyecto en México y entonces y con esto Holanda justificó su reducción de emisiones y yo dije, ya lo encontré. Y con el tiempo te vas dando cuenta que los bonos de carbono, pues que realmente hay muy pocos proyectos que están financiados por eso, que son proyectos que se hubieran hecho de cualquier forma, que su impacto es, por tanto que lo lograste demostrar, es mucho más cuestionable. O sea, cuando ya estás realmente comprometido con el tema de cambio climático, te das cuenta que nada que genera bonos de carbono, o prácticamente nada, realmente está disminuyendo las emisiones de carbono en la atmósfera. Entonces, de verdad, caminar los dos lados de dejar un impacto positivo y ganar dinero es complicado, ¿no? Ahora, es también
habla un poco de lo duro que soy y de lo crítico que soy conmigo mismo, porque pues, uno podría argumentar que la gran mayoría de trabajos dejan un impacto positivo. Si tú eres un arquitecto, haces una casa, alguien va a vivir en esa casa, no es un impacto positivo. Si tú haces plumas y la gente va a escribir cosas, pues es un impacto positivo. O sea, prácticamente todo lo que la sociedad utiliza es positivo. Prácticamente porque claro que hay notables excepciones, ¿no? Entonces, creo que más bien esta lucha de dejar lo positivo habla de lo hipercrítico que soy conmigo y con el mundo. O sea, como que realmente todo lo llevo a un lugar en el que es muy difícil de justificar. Este, pero, pero para concluir, creo que el lugar donde estoy ahora, los dos proyectos de los que pertenezco, que ayudé a fundar, que son Paz Mental, Ana ahora se llama, y Camino Copalita, aunque sí logré ese balance de una forma que me la creo, estoy satisfecho y siento que dejo un impacto positivo como yo lo defino, que es Eso. de una forma muy estricta, ¿no? Eso, hermano. O sea, primero que nada, creo que empezar a voltear a ver el medio ambiente a través de herramientas como los bonos de carbono hacen que tanto culturalmente como institucionalmente los empecemos a hacer, volteamos a ver las cosas y pronto nos damos cuenta de sus limitantes. Y como proceso de cambio sistémico puede ser parte de la idea, siempre y cuando mantengamos esa hipercrítica a decir, bueno, esto no es suficiente, ¿no? Y por otro lado es eso, dices, yo me siento más a gusto porque es el impacto bajo como yo lo quiero definir. Y eso también es algo muy importante, porque mismo las definiciones de impacto, pues van a cambiar si es una ONG, si es una empresa, si es un gobierno, y no nos damos cuenta que estamos midiendo, así como decíamos de las matemáticas que estructuran la manera de pensar, que estamos midiendo el impacto bajo ópticas también reduccionistas, de que pues también sirven ciertos intereses o ciertas tendencias e inercias, y tú Sí. con tu vida, con tus madrazos existenciales, se mueren tus abuelos, se mueren tus papás, tienes una crisis amorosa, tienes una depresión, o sea, la vida te sucede, y dices, no, güey, a ver, el impacto es polifacético, multidimensional, y aunque no se puede cuantificar, no puede nada más verse desde una sola esfera. Entonces, ¿cómo tú ese impacto te vas apropiando de esa definición, independientemente de que tal vez no está compartida todavía por un paradigma o por tu cultura, pero sí por ti? Y eso ya es un gran avance, sistémicamente hablando. Bueno, y nada más así como sistémicamente hablando y de esta búsqueda de paz interna, ¿no? O sea, si ya si siento ya congruencia, ya estoy ahí, ya la paz con la que puedo actuar y tomar decisiones es mucho mejor que cuando todas mis decisiones me están conflictuando enormemente, ¿no? Y ahí, ajá, háblame de esa conciencia que no sé de dónde viene, pero está, de hasta sentir culpa cuando estás traicionando ciertos principios que ni siquiera has exteriorizado o sabiendo que son tus principios. Es casi como una intuición de esto no cuadra, ¿no? ¿De dónde viene eso? Pues yo soy pues, tercera generación de sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Mi abuela, que aún vive, 99 años, sobreviviente de Auschwitz. Dicen que es muy común hasta la tercera generación este sentimiento de culpa de lo que haces en la tierra, porque te tocó sobrevivir, porque sabes de toda la gente que murió y a ti te tocó la suerte de sobrevivir. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? Mi mamá, que es psicóloga, incluso ha ido a muchos seminarios y workshops de esto, de la culpa del sobreviviente. Entonces, si tuviera que darte una explicación de dónde viene esta culpa y esto, pues, de veras creo que estoy cargando esa herencia de bueno, tu linaje sobrevivió y qué estás haciendo con eso. ¿Qué estás haciendo tú para merecerte haber vivido? Creo que sí tengo esa carga. Y es duro porque, o sea, la vida es tan grande, es tan valiosa que nunca la justificas, ¿no? O sea, si te clavas ahí y no lo superas y no nada más, pues aceptas que te tocó vivir, pues puedes vivir con culpa toda la vida, ¿no? ¿Lo he superado al 100%? No. Siento que voy en un camino muy positivo que me permite vivir con mucha más paz, pues sí. Pero yo creo que de ahí viene. Gracias por abrir pues esa parte vulnerable tuya y me quiero enfocar un poco ahí en la culpa, ¿no? O sea, un grado de culpa puede ser algo sano, o sea, en términos de la evolución de las especies, en el que nos vemos benefactores de muchas cosas que no controlamos y que tenemos algo de deuda, de reciprocidad al menos que podemos dar. O sea, hay un grado de tal vez culpa sana. Pues yo lo creo también. O sea, o al menos vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Más que culpa sana, nada más reconocimiento de la suerte, del privilegio, de estas cosas. Yo que
Digo, es lo que iniciaron el movimiento woke, ¿no? O sea, oye, reconoce que tú eres privilegiado y ayuda a los demás, o sea, y al igual que el movimiento woke, digo, en mi opinión, o sea, en su esencia, oye, reconocer que todos merecemos las mismas oportunidades, la misma dignidad, todo eso, pues se me hace hermoso. Y en un extremo, el todos se tienen que sentir culpables de todo, ¿por qué no? Porque tienen cualquier, este, ya es ápice de privilegio, pues ya se va a un lugar nocivo. Entonces, pues creo que es algo similar, pero sí, yo creo que más bien lo replantearía en vez de culpa, ¿no? Es reconocimiento de tu privilegio y quererlo compartir y ya, o sea, En esta cultura que crecimos, occidental, urbana, productiva, tecnocientífica, sí hay un grado de individualismo que nos hace sentir, o sea, mismo el discurso americano del American Dream es la meritocracia, tú con tus propios esfuerzos y levantándote en la mañana vas a lograr, ¿no? Y esa idea, pues es muy poderosa en el sentido motivacional y de hacerte cargo de quién eres, pero se nos olvida que nosotros existimos aquí por muchas más fuerzas que no controlamos, que ni siquiera les pedimos, que ni siquiera nos piden nada a cambio y que estamos aquí por eso, en vez de un mérito propio, ¿no? Y creo que ahí culturalmente no nos es muy claro que tenemos luz porque pasan cosas o que tenemos literalmente esta voz porque hay millones de seres adentro de nosotros trabajando con nosotros, para que esta voz exista. No es obvio, ¿no? Y menos cuando el individuo está muy definido como el tú, la identidad del tú y no la identidad compartida de la sí. interdependencia. No, o sea, comparto contigo 100% que no hay tal cosa como self-made, o sea, todos dependemos de las demás personas y lo queramos reconocer o no, nadie se hizo solo, eso por un lado. Y por otro lado, yo lo llevaría más lejos, o sea, creo que este ethos, esta cultura del self-made, de que tú, lo que es con tu esfuerzo, tú logras tú y tú te lo mereces y es tuyo, o sea, en su extremo que ahorita se ve muy manifiesto en Estados Unidos, se pierde la empatía. Y, o sea, un ser sin empatía, pues es la definición de un psicópata. Entonces, una sociedad que nada más valora el esfuerzo personal y que tú mereces todo lo que tú tienes sin tomar en cuenta que los esfuerzos fueron colectivos y que todos necesitamos ayuda y nos hace perder empatía, nos lleva a una sociedad psicópata. Entonces, coincido contigo 100%. Sí. O sea, Tejiendo estos temas que tú mencionas del tema climático y tejiéndolo con temas de educación, donde, por ejemplo, cuando hablas del calentamiento global y dices, es que los bonos de carbono es nada más un principio que si nada más nos quedamos en él, no vamos a entender que el cambio climático es un tema de percepción, es un tema de historia, es un tema de cultura, es un tema de sistemas económicos, políticos, etcétera. Yo por eso creo que la salud, la economía, la tecnología, la sustentabilidad, de alguna manera buscan esta redefinición más allá de, nada más estoy en la esfera del clima, nada más estoy en la esfera de la economía, porque realmente todos esos temas se están tocando y todos los temas al mismo tiempo tienen que ver con temas físicos, ambientales, espirituales, emocionales, sociales, medioambientales, que también nuestra mente no tiene esa capacidad de decir, es que sí, son todas al mismo tiempo. Y es muy padre ver cómo cuando alguien que está muy metido en sustentabilidad desde sus principios filosóficos, pues es una misma persona que está tratando de también redefinir la riqueza o el crecimiento económico desde perspectivas más allá que monetarias, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé cómo quieras reaccionar a eso. coincido que es muy complejo el tema por todos los condicionamientos subconscientes que tenemos que no nos damos cuenta. Es como tú, o sea, hay cosas que nos han educado, que la sociedad nos ha empujado, que los medios de comunicación y que nos meten ciertas ideas que creemos sacrosantas y que conflictúan con una realidad que estamos viendo, ¿no? O sea, y creo que la principal sería el consumo, ¿no? O sea, y es a la vez económico, es psicológico, pues puedes consumir, tienes más, la lograste, lograste el éxito, entonces ¿por qué te quieren limitar el éxito? Pero culturalmente estamos wired a querer consumir. Y sí creo que es cultural, yo no creo que es genético, o sea, no creo que no creo que es un principio del humano. Creo que es, o sea, la cultura que ha formado por las fuerzas económicas, por, pues, diferenciaciones sociales, o sea, una serie de cosas y creo que nos cuesta mucho trabajo admitir que nuestros patrones de consumo son nocivos porque todos los vemos como necesarios y porque así nos han metido esto en la cabeza. Entonces, creo que el reto más grande que tenemos es, o sea, como que reconocer todos estos biases que tenemos subconscientes que no nos están permitiendo tomar las decisiones obvias como sociedad para evitar pues, la gran crisis de nuestra generación o quizás de la Ujú. historia de la humanidad, no estoy seguro, ¿no? Sin duda. A ver, creo que tu proyecto Acopalita a ti te deja tranquilo y te deja dormir tranquilo porque al menos desde tu definición de impacto, pues hay coherencia, ¿no?
y me has hablado mucho de cómo eso te ha también acercado al tema de la propiedad comunal, ¿no? Como modelo. Y es una propiedad comunal no nada más de la propiedad de la casa o la propiedad del gimnasio que todos compartimos, es el co-stewardship que tenemos con la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros somos copropietarios con la naturaleza de la naturaleza. Somos propiedad de la naturaleza al mismo tiempo que podemos apropiarnos, ¿no? En ese juego. Mm. Platícame un poquito de esa otra manera de existir, donde el consumo, la propiedad y la concepción de la comunidad es muy diferente a como la hemos construido en el mundo globalizado, occidentalizado. Sí, pues nosotros crecimos en una época en la que el malo era el comunismo, ¿no? O sea, sobre todo los que, digo, el colegio americano, pero de alguna forma todo el mundo occidental tiene esta educación, o sea, en los ochentas todavía, antes de que cayera el muro de Berlín, o sea, la idea de comunismo era perder tu libertad por completo. Entonces yo creo que hay una carga ahí que hizo ver la colectividad, la propiedad comunal, como un pecado, como algo retrógrada. Pero realmente, si vemos México, las zonas que mejor han protegido su biodiversidad, que no han sido afectadas por el crimen organizado, que siguen teniendo agua limpia, que son autosuficientes en comida, que tienen comunidades, o sea, más bien una vida familiar muy rica, o sea, como si quisiéramos mapear geográficamente eso, pues todas estas cosas coinciden que ocurren en las comunidades agrarias, que aún siguen siguiendo principios de la colectividad, ¿no? Y para mí esto, o sea, este fue un 20 que me cayó muy, o sea, no tarde en mi vida, pero, o sea, a mis 30 y tantos años, ¿no? Yo seguía, o sea, como que nada más no entendía el sentimiento. Y ya que pues tienes la fortuna de, al menos unas experiencias, unas veces al año, vivir de cerca los procesos comunitarios, y te das cuenta que no solo es compartir con tus vecinos y los niños de tu comunidad, sino con los venideros. O sea, está muy presente los derechos de los niños, ¿no? De los que van a venir. Se toman decisiones mucho más inteligentes. Se toman decisiones, o sea, que los hace menos dependientes de cosas externas de las que no van a tener control. Se toman decisiones que son más congruentes con la resiliencia a los fenómenos climáticos, pues con la identidad cultural, que muchas veces en las comunidades agrarias la cultura y los alimentos están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, con proteger las especies endémicas de maíz, por ejemplo, ¿entiendes de dónde vienen estas decisiones cuando hay como que esta línea de nosotros y la naturaleza no existe? O sea, cuando hablan o sea, incluso la palabra comunidad, ¿no? Caminaste por la comunidad, se está refiriendo a la vez a la zona territorial y al lugar donde habitan, al pueblo donde habitan y a las personas que visten el camino, ¿no? O sea, caminaste por la comunidad, estás hablando de las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, como que es hermoso ver cómo no hicieron estas líneas de personas, sociedad, estructuras, casas, naturaleza, agua, sino pues todo es uno. Y yo no me esperaba llevar como esta sorpresa tan grata de descubrir lo que es posible cuando nos concebimos como parte de una comunidad, lo poderoso que es, ¿no? Siento que es una palabra que se puede usar a la ligera, pero cuando de veras la entiendes a profundidad, pues cambia por completo toda tu cosmovisión y toda la forma en la que quieres estructurar tu vida. Sí, alguien decía que no es lo mismo hablar de comunalidad que vivir en comunalidad. Sí. ¿No? Dime una cosa, porque esto siempre lo he pensado y eres la persona correcta para preguntarle. O sea, es claro que el mundo, o sea, muchos de nosotros cuando criticamos la urbanización, la industrialización y tal, hablamos casi como nostalgia, casi falsa, como diciendo, híjole, es que hay que regresar a un momento en el que había más, éramos más puros y éramos más comunales y ta, ta, ta. Y es claro que el mundo no se puede mover en esa dirección hacia el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo tú cuando estás en este contraste de tu vida, de tu formación, y ves estas maneras de existir que son muy diferentes, yo no concibo una manera de seguir creando o sea, sin escoger una, más bien integrándolas, que es lo que decíamos con los mandatos de mamá y papá, ¿no? Ujú. Y por eso creo que me gusta cómo hablas de emprendedor social, porque hasta como tiene una connotación como que hasta irónica de llamarle así, ¿no? Porque a veces pareciera que son como cosas incompatibles, pero no hay duda que tenemos que usar también el lenguaje del capitalismo y la tecnología que tenemos hoy en día y la forma de pensar de billones de personas para encontrar estas otras formas de existir.
¿no? Entonces, exacto, o sea, tú cómo va, o sea, yo creo que con tu proyecto lo estás conciliando y creo que cuando tú llevas a personas a esas experiencias, tal vez no les das una cátedra de por qué la vida en comunidad y todo eso, pero al experimentarlo hay una noción de que estamos recordando algo que ya sabíamos que era así, ¿sabes? Como que siento que sí hay el pasado también hablando a través de nosotros y no se necesitan demasiadas explicaciones cuando tienes una experiencia. No va a ser suficiente, pero sí es un principio para que después en las universidades y en los gobiernos pues estas cosas se materialicen en leyes, reglas, instituciones y modelos de negocio, que eso es lo que tú estás haciendo. Sí, bueno, pero mi forma de guiar, en verdad no digo nada. Yo siento que mi trabajo de guía acabó con que te llevé ahí y realmente ya. O sea, soy el guía más silencioso que conocerás. Hablabas al principio un poquito de, o sea, pues ya vivimos en ciudades, no nos podemos ir para atrás, hay millones de personas y todo eso. Yo me quedé pensando que ahí, o sea, lo que es hermoso de la vida comunitaria, como se vive en la ruralidad mexicana al menos, o sea, es como el entendimiento de los flujos. Y creo que en la vida moderna, urbana, digo, en algunas ciudades se está empezando a vivir, pero como que no hay un entendimiento tan natural de los flujos. ¿Y a qué me refiero, no? O sea, insumos llegan a la ciudad y ahí se pudren, o sea, la ciudad no envía nada de regreso, ¿no? Es casi como un parásito del resto del planeta. Y una ciudad perfectamente puede formar parte de flujos naturales, o sea, desde cosas tan básicas como programas reales de compostar todos los residuos orgánicos, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer las ciudades, tantas personas juntas que ayuden a un flujo energético y de recursos naturales hacia el resto del planeta, que no hay nada prohibitivo de una ciudad que tenga que ser así, que tenga que ser un parásito, nada más consumiendo los recursos de los otros lugares. Y en la ruralidad se entiende muy claramente eso, ¿no? O sea, el café lo cosechan, ¿qué pasa con la cáscara? ¿Qué pasa con esto? Vuelve a formar parte de la composta, el agua, o sea, bueno, pues el agua, ¿no? Y fluye en los ríos, se evapora, vas viendo cómo, o sea, casi ves el proceso del agua, ¿no? Se evapora, llega, pega contra las montañas, ahí se condensa, llueve, vuelve a fluir, y o sea, en la naturaleza es muy, muy, muy claro eso, y en las ciudades como que de su concepción no se concibieron como nodos nada más que entra energía y sale, sino como que consumen y consumen y consumen. Entonces yo creo que, o sea, el futuro de la vida urbana, si queremos ser optimistas, si queremos pensar que va a haber una vida más sustentable en el futuro, se van a tener que concebir como nodos que reciclan todos estos inputs, ya sea energía, dinero, agua, comida, y que no sean, pues aquí se mueren, aquí llegan a ser consumidos y ya. Ese creo que es el cambio de paradigma, o sea, para poder vivir la colectividad con la realidad del mundo de 8.000 millones de personas hoy, la mayoría concentrados en urbanidad, es nada más reconcebir la función de una ciudad en ese Sí, sí. sentido. Me has hablado también del llevar el cuerpo al límite, ¿no? En estas experiencias, pues que son abiertas, no hay baños, son caminatas largas, tienes que cargar tus cosas. ¿Y qué te recuerda en este contexto del cambio de paradigma el poner tu cuerpo en el límite y tal vez darte cuenta que, bueno, tú dime qué es qué representa para ti. Lo he pensado mucho, o sea, porque la gente me pregunta, pero ¿por qué? O sea, la experiencia yo la describo como cruda, ¿no? O sea, como que no te la hice demasiado fácil, ¿no? O sea, caminas en los caminos rurales, duermes ahí, no hay agua caliente, o sea, como que la hice cruda. Y sí, y uno de los elementos desde que diseñamos Camino Copalita queríamos que te llevara un poquito al límite. ¿Por qué? Pues creo que es un tema del trance al que entras cuando dejas de estar cómodo. O sea, como que era un poco de solta, o sea, como que en el límite, ya suelta tu urbanidad, suelta todas esas comodidades, suelta tus prejuicios de lo que crees que puedes hacer. Es como que un tema de soltar y como que yo sentía que nada más puedes soltar cuando ya estás demasiado cansado para seguirte agarrando. Entonces, o sea, si las caminatas de Camino Copalita fueran de 3 horas, no sé qué sueltas, ¿no? Te puedes agarrar de todo en 3 horas. En 8 o 9 horas de caminata en la sierra, como que sueltas, y la más importante que creo que sueltas es la preconcepción de lo que crees que eres posible. O sea, muchísima gente que ha caído en Copalita es su primera caminata larga, es su primera experiencia acampando 5 días, o sea, es su primera, o sea, encuentro con la capacidad de su cuerpo, y muchísima gente llora el último día de felicidad, decir, wow, o sea, puedo esto y puedo chingo más, ¿no? Entonces creo que esta necesidad de llevarlo al límite o sea, quiero que sueltes, o sea, todas las preconcepciones y prejuicios con los que vienes, y como que eso, pues,
pues te ayuda a redefinir. Y yo siempre, el otro día me dijeron, el último viaje que guié de Copalita, yo siempre digo, no, este no es un viaje espiritual, porque hay otros viajes así como salir a la naturaleza que usan mucho esa palabra. No, es un viaje espiritual y me cuesta un poquito de trabajo la palabra. Como que, qué significa, cómo se utiliza sobre todo, como que muchas veces no me gustan, sobre todo porque en mi opinión la gente más espiritual que yo conozco en la vida se autodefine como espiritual. Nada más lo viven y es muy evidente. Y cuando conoces a alguien que realmente no está apegado a ciertas cosas materiales, ni a ciertos prejuicios, ni a ciertas cosas, nunca te van a usar la palabra espiritual. Entonces, como que me cuesta trabajo esa palabra. Pero, entonces yo siempre digo, no sé, aquí no vienen un viaje espiritual, aquí viene un viaje a conocer las comunidades agrarias. Y al final de este último viaje, alguien me dijo, oye, de lo único que nos mentiste es de esto. O sea, ¿qué va a ser más espiritual o sea, los 20 que nos están cayendo a todo mundo, las personas que nos descubrimos que podemos ser, las conexiones humanas que hicimos? Entonces, pues quizás, o sea, está bonito, o sea, esa definición de espiritualidad me la compro un poquito más. Eh, Sí, pero, pero sí, pues sí, sí. pero hay algo, o sea, hay algo, esas cosas no se logran con mucho confort, o al menos no lo creo yo. Sí, a mí me encanta y me da mucha esperanza esto que comentas, porque sí creo que colectivamente también las transiciones y los cambios de paradigma van a venir desde una incomodidad profunda que el sistema nos educa a evitar, y ahorita podemos hasta hablar del tema de la muerte, de los últimos momentos de vida, que, en fin, pero, pero la incomodidad es parte del cambio, ¿sabes? Y ahí es donde realmente podemos encontrar, sin esperanza, porque ya estamos muy incómodos, de que hay una capacidad de resiliencia y una capacidad de regeneración colectiva muy potente, que no vamos a saber hasta que estemos en ese momento, ¿no? A eso, o sea, que sí, la frase, ¿no? Nadie crece en su círculo de confort, dicen, ¿no? Es para hacerlo fácil, pero sobre todo hay otra cosa que es como también te das cuenta de todo lo que no necesitas, todas las cosas artificiales que estás cargando en tu vida, ya, las sueltas, no las tuve y ¿sabes qué? Me hizo feliz no tenerlas. Sí. Y sabes que yo Este, creo que por qué la gente lo decimos que es algo espiritual, independientemente que estoy de acuerdo con tu cringe de la palabra, y es esto, y es que no, la espiritualidad en ese sentido no se logra, no se conquista, se recuerda. O sea, por eso creo que mucha gente, cuando estamos en esos lugares, dicen, no, yo ya he estado acá frente al fuego, yo ya he estado aquí bajo las estrellas, yo ya he estado bañándome con agua fría. Y entonces sueltas las incomodidades porque sabes que ya has estado ahí, ¿sabes? Tienes esa intuición, yo creo, muy primordial. puede ser, no lo había pensado, pero te la compro totalmente, Sí, te es la como compro. la libertad no se conquista, se recuerda. Ya eres libre, nada más que hemos construido muchas cosas. ¿Sí? Al igual que en la espiritualidad, no se alcanza, ya eres, nada más que, güey, te construiste que tenías que pagar un retiro de $10,000 y meditar con el app de meditación, cuando pues está ahí todo el tiempo, nada más que tú no le pusiste atención y nada más lo No tienes lo que había, recordar. no lo había pensado, pero me gusta cómo lo planteas, me gusta mucho. Al menos yo no soy tan de exploración, pero las veces que yo he salido, como que cuando, eso me acuerdo, es como, no sé, cuando estoy frente al fuego y sobre todo en un círculo así de gente, o cuando estoy con hombres en el fuego, cuando estoy con música en el fuego, ahí es cuando es más claro para mí, digo, güey, esto yo lo llevo haciendo milenios, ya sabes, independientemente si crees en otras vidas y así, digo, esto yo soy, y es una certeza en el cuerpo que es muy clara. Sí, está bonito, me gustó mucho, te voy a citar. Ahora, déjame llevarte a otro contraste y ahorita si quieres cerramos hablando de Ana, pero hace pocos meses el señor Manuel Rosenberg se gana un premio, se va a Davos, la cumbre del capitalismo, y se gana un premio. Como emprendedor social se viste de traje, atiende medios todos los días para darles entrevistas y hablar del futuro. Platícame un poquito de esa experiencia, ¿cómo te sentiste al ganar el premio? ¿Cómo te sentiste al estar invitado a Suiza para hablar de él? Y hablar de ti y hablar de tu proyecto, y cómo se sintió el ambiente respecto de pues, esas élites de poder y económicas que pues, definen muchas de las cosas de la humanidad, acogiendo a alguien como Manuel, que habla su idioma y al mismo tiempo también empieza o quiere hablar de otros idiomas. Sí, pues primero diría que yo no me tomo ni muy en serio a mí mismo ni esas cosas. La verdad siempre lo vi como una oportunidad de avanzar mi empresa. O sea, para mí Davos, esa era su única función. O sea, como que bañarme de ego del premio no le dediqué ni un minuto. O sea,
Es más, o sea, Karen, mi esposa, o sea, o sea, cuando todos le empezaron a hablar, me dijo, oye, como que no me había caído la magnitud de lo que te ganando, todos me están felicitando, tú nunca me mencionaste nada y como que no me lo tuve muy en serio, más que por cómo podía amplificar el mensaje y el impacto que estamos tratando de crear. Eso era lo importante. Tengo que decir que esta imagen que tienes de Davos, del centro del capitalismo, el crecimiento económico, eso a toda costa, yo creo que ya está, o sea, seguro así fue como se generó toda la reputación de Davos. Yo te diría que hoy en día, al menos yo sentí que hay un contrapeso bastante fuerte de emprendedores sociales, o sea, y de ONGs, y, o sea, cambio climático se habla en todas las conferencias, equidad de género se habla en todas las conferencias, o sea, hay muchos temas por los que batallamos los emprendedores sociales que yo sentí que están súper presentes ahí. Entonces, desde la primera noche que me invitan a una cena y junto a quién estás, junto a una mujer africana que ayudó a electrificar con paneles solares toda un área de Etiopía y después estás junto a la persona que ayudó a vacunar a 20 millones de africanos y luego estás junto a la persona en India que ayuda a que niños de la calle lleguen a la universidad y, o sea, como mucha gente luchando por temas de equidad social y de medio ambiente y todo el tiempo me sentí rodeado por esas personas. Entonces, me dio mucha esperanza. Yo no pensé que iba a regresar tan esperanzado. Yo tiendo a ser pesimista y regresé muy esperanzado que no solo que existen todas estas personas y organizaciones haciendo cosas tan positivas, sino que ya tienen un lugar en la mesa. En Davos, los emprendedores sociales tenemos todo es por gafetes, ¿no? Si tú tienes el gafete azul, el blanco, el rosa, el verde, y es como, pues dependiendo de qué tanta importancia te dan. A los emprendedores sociales le dan el gafete que le dan a los presidentes. Y nos los dijeron el primer día. Les dimos el mismo color de gafete que los presidentes porque queremos que se sientan a su altura, que les hablen del tú por tú y que sientan que para nosotros pueden tener el mismo impacto que cualquiera de estos presidentes. Entonces, o sea, se me rompió el paradigma de que Davos, de que yo pensé que íbamos como decoración. Ahí en verdad están todos para hacer negocio de dinero y ahí medio ponen a los empresarios sociales para decorar y no sentirse tan culpables. No sentí que fue el caso. O sea, sentí que de veras nos dieron un lugar importante. Y cuando yo me sentaba junto a quien sea, ¿qué te dedicas? Me querían escuchar y todos querían ver cómo contribuían a que nuestra misión se cumpla y se expanda por el mundo. Entonces, no me fue tan difícil a tu respuesta. O sea, yo también pensé que iba a llegar a un lugar donde no iba a encajar y me encontré una voz bastante diferente al que me esperaba. O sea, y regresé muy optimista, insisto. La gente en el poder está consciente que cambios son importantes. Cómo llegar a ellos y cómo resistir las inercias, pues son los retos grandes, pero no somos una decoración para que no se sientan culpables. Al menos yo no me sentí así para nada. Me encanta. Gracias por aclararme y también me das esperanza y me cambias perspectivas. Ojalá algún día lo saquen de Davos, que no me imagino es en hoteles de mucho lujo, con mucha seguridad, y lo hagan en otros lugares donde también hay una experiencia somática con la naturaleza, con la sobrevivencia, con el quitarnos los gafetes y las corbatas, porque también sería muy poderoso, ¿no? Seguro, seguro. O sea, yo creo que empiezan a ver esos espacios. Yo creo que empiezan a ver esos espacios, pero sí, todavía hay una inercia muy fuerte que contrarrestar. Ujú, me encanta. Oye, platícame también, y de hecho ya estamos platicando de esto desde el principio, y es este tema de paz mental, Ana, el tema del envejecimiento. Creo que me encantaría escuchar esta idea tuya de que dice, el cuidado de alguien no se resuelve solamente con dinero o dándole dinero a alguien para que te lo resuelva. Y eso creo que Sí. es muy notorio a veces en la manera en la que los servicios de salud se posicionan, como dame a mí el dinero y yo te resuelvo. Pero tú te has dado cuenta dando un servicio de salud a personas de la tercera edad que requieren cuidados, que va más allá. Sí, pues cuando empezamos Paz Mental y sí quiero hacer un paréntesis, o sea, mencionar a mi socio Ariel Silverstein, porque, o sea, ahorita que mencionabas Davos, yo recibí el premio, pero realmente, yo lo fui a recibir en nombre no solo de los dos, sino diría que de toda la empresa. Pero la verdad, la visión de Ariel, el empuje de Ariel, el estamina de Ariel han sido indispensables, entonces sí me es importante mencionarlo, porque pues ahorita estoy hablando yo de esto, pero hablo en representación de todos. Quédate en el individualismo y la meritocracia. Aprovecha. No, todo lo contrario. Pues Paz Mental empezó siendo una empresa que todo era darle mejor servicios de salud a los adultos mayores, darle mejores servicios a los adultos mayores. Y fuimos entendiendo que en verdad el trabajo era mucho más de generar redes de apoyo a los adultos mayores, a sus familias.
Y sobre todo nosotros nos centramos en la figura de los cuidadores. Al día de hoy, o sea, el eslogan, y nos lo tomamos muy a pecho, es cuidamos a quienes cuidan. Y nos dimos cuenta que si los cuidadores, y por cuidadores nos referimos a los pagados, a los no pagados, a los hijos, a los hermanos, a toda la red de personas alrededor de una persona en situación de dependencia, darles a ellos todas las herramientas de apoyo es lo esencial para un sistema de salud, o sea, que realmente sea resiliente y justo y holístico, ¿no? Entonces nosotros cambiamos nuestro enfoque de qué necesita el adulto mayor para estar bien, a qué necesitan todos los cuidadores para estar bien, porque si los cuidadores están bien, el adulto mayor o la persona dependiente, por consecuencia, lo va a estar también. Y entonces, de repente nos dimos cuenta que más que un servicio de salud, estábamos pues como que en un espacio de generación de empleos dignos y de romper ciertas inercias y ciertas injusticias, ¿no? O sea, injusticia número uno, la gran mayoría de cuidadores no se les paga. Probablemente es un miembro de la familia, 99% de las veces va a ser una mujer por inercias culturales que hay que romper y que no se le reconoce por el enorme trabajo que hace y la enorme contribución que hace no solo a la persona que cuida, sino a la familia, a su sociedad, a la comunidad, a la economía. Y nos dimos cuenta, y entonces como que Ana se desprendió de esto, o sea, Paz Mental era una agencia de enfermería y Ana es una plataforma tecnológica cuyo objetivo es darles las herramientas a todos los cuidadores del mundo para que puedan hacer su trabajo de una forma más distribuida, ¿no? Aquí el tema de género nos es muy importante, con tiempos mucho más justos, con menos estrés, utilizando la inteligencia artificial que sí le hemos incorporado en esos lugares donde le quita la rudimentariedad, o sea, la talacha al trabajo, pero permitiendo que la parte humana siga más presente y que tengas más energía para ello. Y entonces, pues ahorita, o sea, nuestro enfoque día y noche es cómo dignificamos el trabajo de cuidador, cómo lo formalizamos y cómo hacemos que los sistemas de salud los reconozcan como la columna vertebral, como el pilar indispensable para tener a sociedades pues sanas y en paz, ¿no? Entonces, sí creo que esto va a la pregunta que hacías, o sea, más dinero, más medicinas tapan baches, ¿no? Pero un sistema comunitario de cuidarnos todos a los unos a los otros y tener las herramientas y entender esa responsabilidad compartida que tenemos, otra vez regresando a la colectividad, esos fueron pues, los 20 que nos han caído en estos 10 años. Y creo que esa propuesta que hicimos de vamos a profesionalizar, formalizar, reconocer a los cuidadores, es la razón por la que nos premiaron en la voz, porque dijeron, le están dando otro enfoque al cuidado de adultos mayores y no es a través de farma y no es a través de subsidios, es a través de armar comunidades de cuidado. Qué hermoso, hermano, y lo explicas Conectar con increíble. computadora. Tuviste varios encuentros con medios, lo tienes bien, bien armado. Fíjate que todo este discurso no, o sea, que sí, lo he ido perfeccionando, no fueron los medios, fue tener que justificar mi razón de estar ahí entre todos los otros presidentes de compañías y el presidente de las aseguradoras mundiales y todas estas gente de muy alto poder y como que el primer día que estaba ahí no estaba yo tan claro, para el sexto día ya tenía muy claro por qué nos habían seleccionado, lo que veían en nosotros y cuál era nuestra verdadera misión. Sí, te lo dije obviamente de broma porque lo que se siente es que esto lo estás vibrando y que tienes un proceso autocrítico en estos 10 años de entrarle al problema con bonos de carbono y darte cuenta que aquí había un universo más grande y te aventaste a hacer el universo más grande, a pasar de un espacio de enfermería que resuelve una necesidad vital, importante, necesaria, tanto económica como familiarmente, pero te diste cuenta que más allá había este tema de las redes de apoyo y como ya te premiaron, con eso es justo, estás resignificando, estás dignificando, no nada más el rol del enfermero y del cuidador, estás dignificando y resignificando el envejecimiento y la muerte, que es algo que en Occidente corremos mucho, ¿no? Y lo vemos como un proceso que hay que evitar a toda costa o brincar o limitar. Y aquí vamos de lleno a lo que es. Y eso es un proceso que requiere de esta atención. Y yo diría que también, a pesar de que son procesos difíciles en temas de todo lo que sucede en esos momentos de vida, en la familia, en las personas, en los cuidadores, pero es también bello, ¿sabes? En esa muerte es bello. Y creo que ustedes están a través de sus procesos y narrativas embelleciendo un proceso que nadie pensaría que hay belleza ahí. Y te lo agradezco. Yo te agradezco tus palabras. Sí, me hace pensar hace
6 meses murió mi abuelo. Estaba por cumplir 103 años. Lo comento porque dices, o sea, como que incluso el proceso de la muerte puede traer algo hermoso y pues mi familia, como muchas otras, seguramente, ay, esta persona no se habla con esta, hay como muchos conflictos familiares. Pero mi abuelo en sus últimas horas nos tuvo a todos reunidos, platicando pacíficamente, queriéndonos, compartiendo como una misma meta, que es que se fuera en paz. Y yo estoy seguro que, o sea, los doctores decían, le queda media hora, ¿no? Y todavía le faltaba un día entero. Y yo estoy seguro que mi abuelo, o sea, dijo, no me puedo ir porque esto es, o sea, esta es la familia que... No me quería ir sin saber que existía esta familia así, con este cariño y esta unión. Y entonces, sí, no lo había pensado hasta ahorita que lo dijiste, que incluso, o sea, como que la muerte puede traer algo hermoso, depende de cómo la abordes. Y nunca había pensado que la muerte de mi abuelo trajo eso, ese momento hermoso, ese día hermoso en el que de repente todas las riñas familiares desaparecieron, ¿no? Y todos nos entendimos que pues, todos estamos en las mismas aquí. Entonces, gracias a ti. Gracias. Yo no conozco casi a nadie de tu familia, pero en esta idea de que muchos de ellos son sobrevivientes del Holocausto y sé que también tu abuelo llegó a tener una posición muy importante en el Instituto Weizmann. Mm. Y digo, te lo digo como amigo, hermano. Te lo digo como amigo. Su presencia fantasmal, también que hablábamos de qué tan leales o desleales podemos hacer de una presencia fantasmal que nos dejó un legado a través de lo que ellos querían en la vida o justo lo que evitaron en la vida. Pero como amigo te digo que todo eso está existiendo en este momento, tanto las futuras generaciones que vienen a través de tu hija y más allá, y los que vienen antes de nosotros están en este presente momento coexistiendo en ti. Y yo percibo, como un outsider, mucho mucho orgullo por hacer belleza de lo que la vida les ha puesto en el camino, tanto temas extremos como pues, un posible exterminio, como temas de pues, la cultura y las presiones económicas de qué es lo que venimos a hacer en esta vida. Y bueno, hermano, yo, así como la primera vez que te vi viendo el fuego, que no lo estabas viendo y sí lo estabas viendo, a mí me da orgullo por saberme tu amigo y por saber que estás viviendo la vida desde este lugar de presencia y palabra y silencio. Muchas gracias, me halagas. Y me hizo muy feliz esta plática, Víctor. Creo que hasta a mí me cayeron 20 que no me habían caído de muchas cosas. Entonces te lo agradezco muchísimo a ti. Gracias, hermano. Sé que tienes ahorita una junta con el Banco Interamericano de Desarrollo Hasta me quito la y chamarra y me pongo el saco, sí. exacto. Y justo me quedo tranquilo porque sé que en ese lugar pues estás tú. Así es que disfrútalo, disfrútate y ya nos veremos aquí cerca del bosque, hermano. Así será, por muchos años, espero. Así será. Te quiero, hermano. Gracias, Víctor, igualmente. Gracias. Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.